Gloria a Dios, aleluya, bendición para tu vida y tu familia. Recibe un saludo hasta donde quiera que te encuentres. Vamos a titular esta enseñanza El perdón de pecados, y esta cita bíblica la encontramos en el Evangelio según Mateo capítulo 9 en adelante. Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, no la fe del paralítico, sino de los que lo traían, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los fariseos y escribas decían dentro de su corazón: este hombre blasfema. Pero Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dijo: ¿qué pensáis mal dentro de vuestros corazones? ¿Por qué piensan así? Porque ¿qué es más fácil? Decir los pecados te son perdonados, o decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues les dijo Jesús: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravillaba y daba gloria a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. En esta escritura que acabamos de leer, el perdón de pecados, vemos nosotros que hubo una contienda en los escribas, en este grupo de personas que caminaban en la incredulidad. Pero los amigos del paralítico lo habían traído y Jesús vio la fe de ellos, y esa fe actuó para que el paralítico se levantara. No es algo fácil levantar a un paralítico, es el poder de la palabra, el poder, la unción que portaba Jesús. Esas palabras salieron con poder, pero vencieron la incredulidad de aquellos hombres llamados los escribas. Es a veces muy difícil creer que Dios puede perdonar pecados, pero nosotros que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, creemos. La fe nos ha motivado a que nuestros pecados pasados han sido perdonados, y los presentes estamos pidiendo perdón por ellos, arrodillándonos y humillándonos día con día. Pero esta historia que nos refleja el Evangelio según San Mateo, Jesús mismo presente, haciendo esta actitud poderosa dada en la manifestación delante de los hombres, es la admiración de otros. Cuando los que no creen, otros sí creen, hasta otros se maravillaron. Los que estaban mirando, se maravilló la gente y dio gloria a Dios. Ese era el propósito de darle gloria a Dios. Va a haber gente que no va a creer en Cristo Jesús, gente que no cree en la palabra, gente que menos cree que los pecados Dios los puede perdonar. Se sienten tan cansados, tan agobiados, tan pecadores, que dice: Dios no me puede perdonar a mí. Pero sí, Dios puede tener misericordia, pero es necesario escuchar la palabra, es necesario contemplar los acontecimientos, es necesario oír. Por la fe viene el oír, y el oír palabra de Dios. Es aquí donde me tomo el tiempo para leerte la escritura y poderla explicar en lo que yo he entendido. No soy un predicador elocuente, ni un maestro, ni un evangelista, ni mucho menos nada de eso, ni siquiera me atrevo a decirlo. Solamente comparto lo que Dios me ha dado en la experiencia, en el cambio, en la transformación y en lo que puedo leer en la palabra, y Dios me abre la mente y el entendimiento para poderla comprender. Dale gracia a lo que de gracia hemos recibido. En esta enseñanza, el perdón
Aquí en esta escritura que leíamos, vamos a meditar lo que la enseñanza nos dice. He apuntado algunos detalles y los voy a compartir. ¿Qué es el perdón? Nos da un entendimiento, perdón, en el significado. La decisión voluntaria de una persona consciente que tenga la capacidad de pensar, meditar que ha hecho un mal. Nos lleva a nosotros a librarnos. El creer que Dios nos puede librar es librarnos. En otra escritura nos dice confesar los pecados y arrepentirnos. Ese es un acto de una persona que es consciente y que es una decisión voluntaria. Entendiendo esos conceptos, nos lleva a nosotros a que guardamos rencor en nuestros corazones, resentimientos, enojos, que nos causa dolor. Eso es una angustia que nos lleva a nosotros a estar siempre pensando, pensando y pensando, y eso no nos deja ver con claridad que Dios nos está hablando, que Dios nos quiere hacer libre de todo eso, su espíritu, su presencia divina. Es por eso que nosotros creemos que Dios nos ha limpiado, nos ha quitado el rencor, los resentimientos, el enojo y el dolor. Nosotros hemos aprendido a perdonar y eso es una manera en la cual se arraiga en nuestros corazones. En un estudio vemos las raíces de amargura, cómo profundizan en el ser humano desde pequeños, cómo los hijos guardan el rencor, el resentimiento a sus padres por lo que les hacen y se van al transcurso de los años y se guarda, se hacen raíces de amargura, que son personas adultas y no han podido perdonar, no han podido reconciliarse con sus padres y aún en su vejez no están dispuestos a perdonar y toda la vida caminaron en una vida amargada, triste, angustiada. ¿Por qué? Porque no hubo un pecado que se perdonó, porque no hubo una disposición del corazón para ser sanado. Como no se pudo hacer personalmente, sino que es la ayuda divina a través del Espíritu Santo, como Dios nos cambia, nos transforma, nos limpia, nos purifica y nos da paz. Dice que Él da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en esa manera, perdonarnos unos a otros nos dará la paz. Cuando nosotros mismos, a veces por las actitudes propias, ni siquiera somos capaces de perdonarnos a nosotros o de decirnos, hoy lo voy a hacer mejor, tal vez el día de ayer me equivoqué. No, vivimos como fracasados, como personas que nunca vamos a lograr algo que nos hayamos propuesto porque fallamos en algún momento. Pero debemos de alentarnos, debemos de nosotros persuadirnos a nosotros mismos, pero Dios nos invita a que perdonemos, que estemos atentos a esos beneficios saludables para nuestra propia alma y nuestra propia vida y todos los que nos rodean. ¿Cómo nosotros podemos llegar a un nivel de donde no nos angustie el estrés y no estemos cautivados bajo esos espíritus engañadores? Bueno, mejorar nuestra autoestima, considerarnos que Dios nos dio capacidad de pensar, de actuar, de meditar, de ver, de hablar, y todo eso nos va a ayudar a nosotros a un autoestima. Pero si vamos a la escritura, más mejor, nos va a volver al estado normal de la perfección del hombre donde se perdió a través del pecado. Es aquí que nos aconseja analizar la causa por la cual yo estoy angustiado y no puedo lograr lo que me he propuesto, pero también ser responsable de mis actos, de lo que yo he hecho, asumir que soy un hombre pecador y que he pecado contra Dios. Es ahí donde los hombres se identifican y podemos mirar los cambios, las transformaciones a través de la historia, de los tiempos en el mundo, cómo la palabra nos ha cambiado, cómo la fe ha crecido, cómo aún no habiendo fe,
ha salido de esa área genuina de nuestros corazones por oír la palabra. Aquellos grupos de personas dice que se maravillaron al oír a Jesús decirle al paralítico, te perdono los pecados, y decirle, levántate. Sus ojos se deslumbraron al ver ese milagro, un paralítico levantarse, que vivía en la angustia, en el temor, en el dolor, defraudado tal vez a sí mismo y todas las noches tal vez sin dormir. Qué angustias había pasado este hombre, pero se maravilló cuando Jesús le habló, se levantó, el poder divino actuó y tomó su cama y se fue este hombre, y los que quedaron ahí maravillados, examinando, viendo la acción, eso provocó en ellos a dar gloria a Dios. La incredulidad a veces no nos deja dar gloria a Dios, por eso a veces necesitamos ver. Necesitamos ver, aunque la fe nos invita que no caminamos por vista, caminamos por fe, sí, pero hay muchos de ustedes que no tienen la fe genuina, porque hay mucha fe, pero es una fe muerta, sin obras, pero a veces nos requiere ver para también crecer, para también contemplar. Jesús en una ocasión llevó a sus discípulos y dice que se transfiguró en gloria, en poder. Les mostró su gloria, les mostró su poder, y eso los ayudó a ellos a seguir adelante en un ministerio más grande, más visible, más factible para sus propias vidas. Jesús ayuda en la fe a otros. Hubo un padre de familia que le dijo, Jesús, ayúdame en mi fe, yo puedo creer, pero ayúdame en la fe. Es de esa manera que Jesús siempre nos ayuda para poder mejorar. Meditar en la palabra de Dios siempre nos llevará a cada uno de nosotros a ser mejores personas. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Porque nos hieren, nos lastima, nos duele, y más cuando son los que nos rodean, los de confianza, nuestros padres, nuestros hermanos. Es doliente los actos. Cuando a José lo vendieron, ¿se recuerda la historia? ¿Quién lo vendió? Sus propios hermanos. Y siendo el menor, sin experiencia de la vida, sin conocer nada, fue vendido. Pero ahí vemos nosotros que un día llegó y perdonó a sus hermanos. En el transcurso del tiempo los amó, los perdonó, los abrazó. Pero es ahí donde tenemos nosotros que aprender de la Escritura. Nosotros somos pecadores y Cristo nos perdona a nosotros todas las actitudes que cometamos cuando nos arrepentimos y nos humillamos delante de Él. Jesús dijo, aquellos que le dieron de latigazo, lo crucificaron, lo bofetearon y le dieron de cachetadas y todo, que les dijo Jesús, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Es eso que nos invita. Pero ¿por qué es difícil perdonar? ¿Por qué es tan difícil? Porque es un auto que causa un dolor y a veces se lleva en el transcurso de los años. Mas Dios nos invita a perdonar los unos a los otros. Amad los unos a los otros. Amad a vuestros enemigos también, que nos causan mal, que nos levantan calumnias, chismes, mentiras y hablan blasfemias, que dice amados, orar por ellos para que Dios también los perdone, porque no saben lo que hacen tampoco. Es aquí donde padres, amigos son separados, donde hermanos, donde matrimonios también son separados por causa del dolor, por no perdonar. Pero aquí vamos caminando en esta enseñanza. Cuando no reconocemos los actos que nosotros dañamos a otros, también es constante, pero también tenemos que ser responsables. Directamente nos llevará a un bloque fuera del control propio y sacamos a relucir los daños. Es ahí donde dañamos a otros, porque vivimos en la inconstancia búsqueda genuina de Dios y su palabra bendita. Ella nos motiva y nos lleva siempre a ser mejores seres humanos, pero a veces nos aislamos y nos enredamos en nuestros propios conceptos. Hoy hay que desconectarnos de los conceptos que no nos ayudan, y para eso voy a regalarte este consejo en la palabra de Dios. Colosenses 3, 13, 15. Medita en esta palabra. También en el 3, el 18 al 21, al
25 es un consejo hermoso, léelo. Y te voy a regalar varias citas bíblicas. Cuando tengas tiempo, reproduce este video o si las puedes apuntar. Mateo 6, 14, 15. Mateo 18, 21, 22. Proverbios 17, 9. Marcos 11, 25 al 26. Lucas 6, 37. Lucas 17, 3 y 4. Salmo 32, del 1 al 5. Y también Jeremías 33, 8. También Daniel 9, 9. Miqueas 7, 18. Puedes leerlo. El pecado y la transgresión consciente es algo que Dios detesta. Cuando usted es consciente y aún así queremos pecar y así no queremos perdonar y así no queremos amar, queremos aferrarnos a nuestra manera y persona de ser. El pecado original, ¿dónde se vio? En Adán y Eva. Es ahí donde se desintegró la lealtad de Dios. Pero Cristo quiere volver al estado natural. Cristo, el segundo Adán, a reconciliar un hombre espiritual. Un hombre carnal perdió, que era espiritual, entró en la carnalidad, en el pecado, desintegró esa estabilidad espiritual, mas Cristo vino a reconciliar. ¿Dónde es todo aquel que estamos creyendo en Él? El pecado de la omisión, hacer acciones contrarias a las de Dios. Ese es un pecado que usted no lo ve, pero ahí está. El pecado grave, mortal, que encontramos nosotros es allá en el Antiguo Testamento en Caín y Abel. ¿Qué hizo? Darle muerte a su propio hermano. Eso es un pecado muy grave delante de Dios. El pecado mortal es de también algo similar, de que una persona le prive la vida a otro, pero algo más terrible es ser privado de la gracia de Dios, que lo encontramos en Apocalipsis 20:14, cuando es la separación del hombre de la presencia de Dios. Ese es en el juicio venidero. Por eso hoy estamos a tiempo de poder ponernos a cuentas con Dios y que nuestras vidas sean cambiadas, transformadas, que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida para que nosotros alcancemos la salvación y la vida eterna que está en Cristo Jesús. El pecado es una carga. No debemos de llevar ese pecado porque hay angustia, dolor, sufrimiento y todo parece un caos. Hay que dejarlo. Dice la palabra, echar toda vuestra ansiedad sobre Cristo Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros y seamos libres. Aleluya. Cristo dijo, llevad mi yugo y mi carga es muy fácil, muy ligera. Aprended de mí que soy manso, dijo, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. ¿Quieres descanso? Ven a Jesús. También nos invita a nosotros a mirar que la culpa, la angustia, el remordimiento, el rencor, no vivimos una vida libre, sino atada. Pero Cristo vino a deshacer esas obras malignas que nos tienen en angustia. Ahora vivir una paz y una tranquilidad en Cristo Jesús. Salmo 51, del 1 al 2, nos invita a un arrepentimiento en nuestra persona. Hebreos 9:28 podemos leerlo. No hay nada ni ningún impedimento para Dios en cambiar nuestras vidas, en perdonar nuestros pecados, si nos acercamos a Él. Dice el Señor, venid a mí y estemos a cuentas. Ahí está lo mero bueno, que no queremos ir a Él. ¿Por qué? Porque entonces nos va a alumbrar los pecados y es muy fácil la manera de vivir y no queremos compromiso, por eso nos aislamos de Él. Pero también la palabra nos sale al encuentro y nos dice, lejos de mí nada podéis hacer. Así es que venid a mí, dice el Señor, todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Aprendiste algo de esta enseñanza? Medita en las citas bíblicas, lee la palabra cuando tengas tiempo y puedes ahí reflexionar en esta hermosa cita
de la cual nos habla el perdón de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en esta cita que leímos tan hermosa en el Evangelio 9, versículo 1 en adelante, y es ahí donde nos llama a nosotros a vivir o acercarnos más a Dios. Dios te bendiga. Puedes compartir esta enseñanza para que otros sean edificados. Gracias a Dios y seguiremos adelante. Amén.